Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Canal Fiscal MX, transmisión directa, la segunda parte como tal del, pues este directo que tenemos pendiente de esquemas reportables, la segunda fase con información complementaria ya para entrar en materia directa de qué se comprende como un esquema reportable. Lo iremos comentando poco a poco. Y pues bueno, antes que otra cosa, con todo el gusto de saludarles y con la alegría de siempre, les damos la bienvenida. Este es nuestro último directo de este año. Queremos agradecerles pues todo el apoyo que han tenido para con nosotros, para todo el equipo de Canal Fiscal MX. Estamos profundamente agradecidos con todos ustedes. De verdad ha sido una bendición poder iniciar este proyecto y la forma en que lo han recibido pues ha sido mucho mejor de lo que nos habíamos esperado. Sin más, pues reiteramos que se sigan uniendo a las redes sociales. De verdad, todo el trabajo que se hace con esmero, pues es con la finalidad de agregarles valor y que sencillamente podamos retroalimentarnos y ayudarnos. Y al parecer, pues ha sido así. Hemos recibido algunos comentarios bastante gratos, lo cual, pues sencillamente nos motiva y nos impulsa a seguir trabajando para ustedes, esta comunidad que se ha consolidado y seguirá creciendo, pues naturalmente para ser mejores, para promover la cultura fiscal, para hacer más fácil la forma de entender los impuestos. Y como es bien sabido, pues Canal Fiscal MX estará aquí para darles el soporte con todas las modificaciones que vienen ahora para 2021. Como ya lo hemos comentado también en otros directos, hay bastantes cambios, pero sin duda será material que iremos, pues sencillamente nos dará mucha tela de qué cortar para poder continuar actualizándonos con las modificaciones que habrá. Sencillamente esto es un tema que nos dará muchísima pauta para poder estudiar, para poder analizar. Viene una segunda temporada también para el próximo año de materiales, los que se quedan o se cuelgan directamente al canal de YouTube. Síganos por allá, únanse, Canal Fiscal MX, denle suscribirse y denle clic también a la campanita para todas las actualizaciones. Vienen bastantes modificaciones y incluso nuevas secciones. Como siempre, pues con el gusto de que les pueda servir a ustedes. Sin más, queridos amigos, empecemos entonces. Entrando en materia, la sesión anterior habíamos platicado sobre este capítulo que contempla los esquemas reportables del artículo 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación, una reglamentación que empieza a aplicar formalmente desde el 1 de enero de 2021, como también se comentó en la sesión pasada, y comentamos directamente los dos primeros artículos que comprenden este capítulo, que es respectivamente qué se entiende por asesor fiscal, esta figura que nos adentra el concepto y las obligaciones, los supuestos bajo los cuales los mismos contribuyentes se encuentran obligados a revelar de manera propia o por derecho propio los esquemas de que se trate en el artículo 198. Vamos a entrar un poquitín, naturalmente nada más hay que recordar un poquitín que el concepto de asesor fiscal pues es aquel que sea persona física o moral, residente en México o en el extranjero con establecimiento permanente en México, que en el curso ordinario de su actividad pues realiza operaciones de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable, o quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. Sin más, partiendo de esto y las obligaciones que ya se revisaron la vez anterior, la semana pasada, es momento de pues contemplar un poquitín qué se considera un esquema reportable. Y básicamente es cualquiera que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características identificadas como áreas de riesgo, tal cual lo define el artículo 199 del mismo Código Fiscal de la Federación. Este tema o este concepto de un beneficio fiscal, pues también lo comentábamos la vez anterior, que se entendía y prácticamente tiene que ver con un esquema donde se disminuya, no se obtenga una disminución, la acumulación de un ingreso se tenga que aplazar. Al final, supuestos que puedan considerarse como beneficio fiscal, pues sencillamente están muy claros en la misma legislación. Entonces, para efectos de continuar con este tema, me permito nada más
tener en consideración el artículo 199 de este Código Fiscal de la Federación y entrar en materia respecto de lo que se considera como tal un esquema reportable. Para ser exactos, bueno, perdón, aquí nada más es una cuestión de... Perfecto, ya, perdón, correctamente ubicados aquí en el trámite. 199, artículo 199, vamos a ir por las 14 fracciones. Por tema de tiempo, aquí lo más conveniente será aplicar directamente los supuestos que son los más comunes a criterio obviamente nuestro y que consideramos pueden ser los más viables o los más posibles que se puedan encontrar. Básicamente, la fracción primera, pues la primera y la segunda contemplan partidas que tengan que ver con un intercambio de información. La fracción primera, obviamente se pueda evitar un intercambio de información fiscal o financiera respecto de las autoridades mexicanas con las extranjeras. En la fracción segunda de ese artículo nos habla de que se evite la aplicación del artículo 4b de la ley del impuesto sobre la renta. Prácticamente se habla aquí de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes. Hay un tratamiento ahí específico para este tipo de entidades cuando son entidades transparentes, entendiendo a entidades transparentes pues aquellas que directamente no van a cumplir las obligaciones fiscales, sino que naturalmente son un vehículo intermedio y que al final quien va a tener todo el efecto o el ingreso o incluso quien debe darle reconocimiento fiscal pues en principio debería ser el que es titular de esta figura, ¿ok? O quien la constituye como tal. Ahora, la fracción tercera, esta sí es súper importante porque esta sí es muy común que se dé. Y es un esquema, se considera esquema reportable cuando consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas de las que las generaron. Grosso modo, aquí podríamos entender que regularmente se estila una de dos, a través de figura de escisión o fusión, que también viene contemplado en otra fracción, pero también a través de contratos, valga la redundancia aquí cuando establecen actos jurídicos, entendamos al acto jurídico como esa manifestación de la voluntad de parte de los particulares a efecto de crear estas situaciones de derecho, ¿no? El Código Civil contempla prácticamente como un convenio o un contrato y un convenio establece que el convenio es el género y el contrato es la especie, en tanto que en el convenio se pueden crear, transmitir, modificar, eh, transferir derechos y obligaciones. Prácticamente el contrato lo limita a el acuerdo de voluntades mediante el cual se transfieren y crean derechos y obligaciones. Entonces, sería importante darle por ahí una revisada a estos materiales respecto de qué se entiende un convenio y un contrato. Reitero, al final, para mayor sencillez, podríamos entender como se denomina doctrinalmente o se entiende en la doctrina jurídica, que todo convenio es un contrato, pero no todo contrato es un convenio. Entonces, básicamente esa es la forma en la que podríamos entenderlo. En este sentido, podríamos entender aquí a dos entidades, pues distintas dos personas jurídicas que habiendo una de ellas obtenido pérdidas fiscales porque en algún momento no se pudo generar algún beneficio económico toda vez que sencillamente no se logró el objeto de la sociedad. Esto es muy común en empresas de reciente creación, incluso con modelos de negocios que son distintos de los que comúnmente se estilan, no son formalmente comercializadoras. Me viene a la mente ahorita, por ejemplo, el sector energético. El sector energético tiene muchos proyectos o sociedades a través de las cuales son los vehículos para poder implementar desarrollo de algunos proyectos, los cuales al final, como sucedió en este año, mediante decretos intentan hacer algunas modificaciones o adecuaciones y en ese sentido pues todo lo que en algún momento se consideró parte del desarrollo del proyecto pues sencillamente no puede materializarse o considerarse, mejor dicho, llevarse a un terreno donde pueda generar una utilidad y entonces partiendo de este presupuesto hay una sociedad que tiene una pérdida y por ende otra que ya estando en operación comercial pudiera generar utilidades. La intención sería generar o utilizar esta sociedad vehículo para poder hacer un mecanismo cuya operación
a través de un contrato, estas dos entidades pudieran intercambiar servicios y por ende, esta entidad que generó las pérdidas le facture servicios a esta disminuye su base gravable y naturalmente esta pues, no va a tener ningún impacto para efectos del impuesto sobre la renta porque tiene las pérdidas y entonces las amortiza. Entonces, esta fracción tercera sí es muy común que se dé. Es importante revisar si existe, como bien lo comentas, consista en uno o más actos jurídicos. Ojo, uno o más, donde se permita transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas de las que las generaron. Entonces, el ejemplo que les acabo de poner es muy común. Habría que ver, en todo caso, no es que no se pueda, podría hacerse. El tema es que en todo caso tendríamos que acreditar correctamente, como lo establece también el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A, la razón de negocios para efecto de establecer que existe verdaderamente una sustancia económica en la operación que se está llevando. Entonces, continuando con este tema, la fracción cuarta nos establece algo que es muy común. Híjole, perdón que tenga que mencionar el siguiente ejemplo, pero a ver, la redacción señala lo siguiente. La fracción cuarta consiste en una serie de pagos, estos van escalonados, uno consecuencia de otro o concatenados, u operaciones interconectados, que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago, que forma parte de dicha serie, esto es el monto inicial, el pago inicial, a la persona que lo efectuó o a alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas. Esto lo encontrábamos tradicionalmente, bueno, según la justificación incluso del mismo Servicio de Administración Tributaria, es que este tipo de operaciones eran muy comunes o en grupos de sociedades donde prácticamente una empresa prestaba servicios a otra, entiéndase una SA, que es la que comercializa los productos o servicios, entrega unos bienes a otra, y esta, por ejemplo, entendiendo una sociedad civil, podría cobrar servicios, pero al final este pago terminaba cayendo acá porque el mismo socio formaba o estaba dentro de la estructura accionaria de ambas sociedades, y entonces de aquí para acá pasaba el mismo pago, pero aquí lo bajaban a lo mejor como un asimilable a salarios, bajo otra modalidad. Entonces, este tipo de operaciones eran bastante frecuentes. Y repetimos, no es que sean ilegales, no es que no las puedas hacer, sencillamente es que las tienes que enterar. Y en ese sentido habrá que ver hasta dónde si es considerado como un esquema agresivo o no lo es, ¿no? Eh, las empresas factureras o los CEFOs, mejor dicho, lo que denominan las empresas que facturan operaciones simuladas en términos del 69B del Código Fiscal de la Federación, regularmente hacían también este tipo de partidas, ¿no? Porque muchas veces se reveló en los reportes que emitía el SAT que el perjuicio que se causaba incluso al fisco federal o a las arcas públicas de la nación derivaba de este tipo de efecto carrusel, así le denominan, ¿no? Que es una consecución de pagos de inicio a fin, y cuando encontraban toda la historia respecto de una a otra, el mismo SAT se dio cuenta de que terminaba siendo el mismo contribuyente, el mismo socio o accionista de aquí, terminaba siendo también socio o accionista de esta sociedad. Sin embargo, de manera intermedia existían otras entidades jurídicas y al final solamente intermediaban y hacían un trámite que en principio pues podía haber sido de A a B y sin embargo B terminaba siendo W o X o Z, ¿no? Entonces, este es otra modalidad de esquema reportable. La fracción quinta tiene que ver con si se involucra a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar doble tributación respecto a ingresos que no estén grabados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Establece que lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando dichos ingresos se encuentren grabados con una tasa reducida en comparación con la tasa corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. En este sentido, tendríamos que ver nada más hasta dónde es probable que esto suceda. Digo, no es... sencillamente habría que ver cuáles son las reglas de fiscalización respecto de la otra jurisdicción fiscal, a efectos de entender correctamente si existe este supuesto, donde o no estén grabados o en su defecto tengan una tasa reducida en comparación de la mexicana, ¿no? Continuando con la fracción sexta, aquí es importante revisar porque esta operación sí puede ser muy común también en grupos empresariales aquí en México y nos contempla las operaciones entre partes relacionadas. Tiene algunos incisos, tiene incisos que son como claves
Y me voy a centrar en estos que denominan la transmisión, bueno, cuando se involucran operaciones entre partes relacionadas. Y una de las fracciones importantes es que se transmitan activos intangibles de difícil valoración. Como es bien sabido, bueno, dentro de la norma de información financiera, la NIF C8, se contempla esta partida de activos intangibles, entendiendo estos como prácticamente todas esas partidas que ayudan a reducir costos, a mejorar procesos. En un resumen, nos ayudan a hacer más eficiente la operación de un negocio. Este activo intangible como tal, hay algunos que podrían denominarse como de difícil valoración. En ese sentido, se entendería que sería muy fácil de manipular esta situación, toda vez que al no tener elementos objetivos para poder determinar cuánto es el valor, pues sencillamente sí se podría obtener un beneficio demasiado elevado respecto de lo que en principio pudiera ser. Entonces, esta transmisión de activos intangibles como tal sería para efectos fiscales una amortización respecto de un cargo diferido. Se entraría en la sección de la deducción de inversiones, y entonces se tendría que reportar esta modalidad. Ahora, otro inciso sería que se lleven a cabo reestructuraciones empresariales en las cuales no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos, o cuando como resultado de dicha estructuración no exista una contraprestación. ¿Qué sucede con esta situación? Aquí prácticamente nos habla, como lo comenté anteriormente, puede ser en el caso de fusión o escisión. Naturalmente no hay contraprestación, sencillamente por parte o resolución de parte de los socios mediante una acta de asamblea extraordinaria, pueden darse estas reestructuraciones. Aquí, ojo, lo importante es que aquí dice entre partes relacionadas. Habrá que señalar directamente si estamos incurriendo en una de estas causales para considerarnos como partes relacionadas, pero entonces también esto se tendría que atender directamente. En algunos casos sí sucede que operando empresas del mismo grupo terminan haciendo estas fusiones o escisiones a manera de transmitir y evitar como tal una generación de cargas fiscales, siempre y cuando se cumplan pues con todos los requisitos previstos en la ley, específicamente el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, donde se nos establecen para los casos de fusión y escisión qué tratamiento se va a dar específicamente en la fusión. Pues estamos de acuerdo que se nos concede, de hecho, el derecho de la transmisión de las pérdidas fiscales, y naturalmente el SAT, dándose cuenta de esta situación, pues ha puesto especial cuidado en esta situación en tratándose de operaciones celebradas entre partes relacionadas. Continuando con estas causales para las partes relacionadas, pues esto es una muy normal que se da, o se da muy común, y es el hecho de que se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio. Entonces, la única forma de darle la vuelta, naturalmente aquí se nos establece otro supuesto, perdón, es que se presten o realicen funciones que no estén remuneradas. Muchas veces nos sucede que de repente los cargos de administrador único no están causando emolumentos. Entonces sería importante determinar los hechos a través de una acta de asamblea ordinaria. Y naturalmente, si existe un uso o goce temporal de bienes, pues lo más conveniente ahorita es establecer una contraprestación que esté formalmente adecuada conforme a precios de mercado, para evitar incurrir en esta causal de esquema reportable, ¿no? Continuando, otra causal que es la prevista en la fracción 7, pues es evitar constituir un establecimiento permanente en México. Ahí habría que revisar también tanto tratados internacionales para evitar la doble tributación entre México y los demás países de que se trate, y también revisar específicamente la ley del impuesto sobre la renta para evitar incurrir en esta conducta. Esta fracción octava es súper importante y súper trascendental. Nos señala que cuando se involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que permita su depreciación por otra parte relacionada. Esto es, se ve hecho muy común que una entidad compraba los activos, los depreciaba, y luego el valor residual lo mandaba a una compañía hermana, y entonces esta los volvía a depreciar. Naturalmente encuentran esto. No es que no se pueda hacer, creo que sencillamente sí se podría hacer, siempre y cuando naturalmente tengamos una razonabilidad. Ahora, hay que entender que esto es una parte relacionada cuando se haga entre partes independientes, entonces sencillamente no tendría por qué configurarse esta figura. La fracción décima es interesante porque también nos señala, perdón, me voy a brincar una fracción. La décima establece que se evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos
incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior. El típico caso que encontramos aquí pues es el del fideicomiso, ¿no? Entendemos que este es un contrato que se da entre una persona física que es fideicomitente, aporta ciertos bienes los cuales se transmiten a la entidad fiduciaria, que es una entidad financiera, y es a través de un contrato, pues naturalmente se van a establecer todas las reglas de operación del mismo contrato de fideicomiso. De hecho, si les interesa o si quieren que abordemos este tema con mayor, con mayor alcance, el tema del fideicomiso, pues pónganlo aquí como sugerencia, con muchísimo gusto lo podríamos tratar como tema de un directo. Pero efectivamente, en un tratamiento o en una constitución de un fideicomiso, en principio se podría establecer que existe fideicomisario, perdón, o no, entendiendo al fideicomisario como el que se beneficia como tal de esta situación, ¿no? Si no se designa, que es como lo señala aquí, pues sencillamente entonces estaremos incurriendo estaremos encuadrándonos en esta causal y por ende se tendría que señalar que en principio también la misma ley reconoce, dicho sea de paso, que aunque no se tenga designado un beneficiario, se entiende que entonces el beneficiario lo constituye el mismo fideicomitente, ¿no? Entonces, en principio habría que revisar si esa situación no tendría alguna variante, con lo cual la misma ley es la que especifica, la ley mercantil establece que así se debe entender. Entonces, en este sentido, habría que ver nada más si el SAT se pronuncia al respecto para tener claridad respecto de si se sigue considerando o no, o en su caso, qué otras figuras podría considerar como que no se establece un beneficiario final, ¿no? La fracción 11, esta también es bastante importante, que también pudiera ser muy común que se diera, y es cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por concluir, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, y se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales, a las cuales se le disminuyan dichas pérdidas fiscales y dichas operaciones le generen una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas de una parte relacionada. Como lo comentábamos hace rato en el ejemplo del sector energético, la misma ley del impuesto sobre la renta, específicamente en este capítulo que habla sobre las pérdidas fiscales, que es un exceso de deducciones sobre los ingresos, puede darse naturalmente en un ejercicio como este, con todas las variantes que tuvo. Es una realidad que muchas entidades van a incurrir en pérdidas fiscales, porque es una realidad que también incurrieron en muchos más gastos que en ingresos por las razones que ya tenemos muy claros, ¿no? Entonces, en el ejemplo que señala hace un momento, y de conformidad con la misma ley, pues el plazo para amortizar estas pérdidas es de hasta 10 años, ¿no? Bajo las reglas y condiciones que nos establece la misma ley. Ahora, suponiendo que estuviéramos en el año 9, esas pérdidas fiscales al año 11 podrían dejar de tener efecto, y ese derecho a amortizarlas se moriría, sencillamente se perdería. Entonces, partiendo de este mismo ejemplo, la empresa que tiene pérdidas le genera un contrato de servicios a una entidad que está teniendo utilidades o no teniéndolas, podríamos traspasar prácticamente. Lo que se hace es una transmisión en todo caso también de una pérdida. Pero en este caso, prácticamente como lo establece la hipótesis esta 11, de la fracción 11, esta empresa tiene ingresos y tiene bastantes ingresos, tiene bastante flujo de efectivo. Esta que tiene pérdidas y están a punto de acabarse, activamos un contrato de prestación de servicios donde establezcamos todas las condiciones, y esta empresa, la empresa B, le factura a la empresa A, y de esa manera, al tener ingresos aquí, esta va a obtener la deducción y esta va a poder amortizar todas las pérdidas, sabiendo que naturalmente ellos conocían que el plazo para que este derecho se fuera a morir, pues sencillamente estaba muy cercano. Entonces, si se dan ese tipo de operaciones, también es una realidad que se va a tener que reportar. La fracción 12, continuando con este tema, pues es que se evite la aplicación de la tasa adicional del 10%, prevista en el artículo 140, segundo párrafo, y 142, segundo párrafo de la fracción 5, y 164 de la ley del impuesto sobre la renta. En pocas palabras, es esa retención que se hace para la distribución de dividendos. Claro está que aquí podría suceder en algunos casos cuando a través de préstamos o a través de algunos servicios que no están también catalogados, se están retirando recursos de la empresa, y entonces se le está dando, se está simulando, se está maquillando formalmente la operación, que es prácticamente
la extracción de utilidades y de recursos de la entidad, y en ese sentido se está evitando la retención de este 10% adicional que se implementó con una reforma a partir de 2014, desde la cual tenemos la obligación de llevar dos cuentas de utilidad fiscales netas, a efecto de que cuando exista una distribución de dividendos proveniente de estas cuentas, en algunos casos de 2013 para atrás no va a haber ningún problema, no ha lugar a esa retención adicional. Sin embargo, cuando haya distribución de dividendos de ejercicios posteriores a 2014, naturalmente esta retención del 10% adicional, pues ya ni Dios Padre nos la quita. Entonces, seamos bastante cuidadosos respecto de qué vehículos estamos ocupando. Repito, el SAT naturalmente año con año va cerrando todos los frentes que encuentra abiertos. Entonces, sencillamente es cuestión de encontrar los mecanismos correctos para darle la figura que corresponde. Ahora, es una realidad también que a los contribuyentes se les tiene que poner en claridad respecto de toda la obligación, incluso la responsabilidad en la que se podría incurrir si es que uno omite el cumplimiento de estas reglas. Entonces, continuando con las últimas dos fracciones, la fracción 13 nos establece que se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario, a su vez, otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de este último. Esto es una intermediación. Estamos hablando de que cuando se otorga un arrendamiento, el arrendador es la empresa A y el arrendatario es la empresa B. A su vez, la empresa A le vuelve a regresar, le vuelve a rentar a la empresa A el bien inicialmente otorgado en arrendamiento o en su defecto a una posible empresa C. En este caso, se podría entender que está clavada esta figura, entonces habría que revisar si tú te encuentras en alguno de estos supuestos ya mencionados, pues revísalo para efectos de preparar toda la documentación porque hay que enviar bastante a efectos de dar cumplimiento a esta obligación de revelación de esquemas reportables. Por último, la fracción 14 es bastante interesante porque nos denomina cuando se involucren operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. Nos exceptúa naturalmente aquellas que surjan por motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. Aquí tenemos que hacer mención respecto de la normatividad contable. La NIF es la D4, la que nos habla de impuestos a la utilidad, si no me equivoco. Aquí surgen unos conceptos donde se establecen las diferencias temporales. Lo que hace esta norma es que nos hace un flat a efecto de reconocer si se tiene un derecho futuro o en su defecto una obligación posterior respecto de tema impositivo. Estas diferencias temporales se dan naturalmente en ciertas partidas que tienen efecto desde lo contable, pero no en el terreno fiscal y viceversa. Ejemplo, tengo una factura emitida, por ejemplo, por una sociedad civil que cobra servicios por ingeniería. Las sociedades civiles, como estamos claros, cuando se prestan servicios a través de estas entidades, se reconoce la acumulación del ingreso en términos del 17 de la ley del impuesto sobre la renta, cuando efectivamente se cobren las contraprestaciones. Entonces, financieramente nosotros vamos a reconocer en nuestro estado integral de resultados que el ingreso va a tener el reconocimiento al momento de devengarse, esto es cuando se facturó y prácticamente nosotros tenemos derecho a cobrarlo. Ahora, para efectos fiscales hay un reconocimiento posterior. Si nos damos cuenta en esta situación, se está dando o podríamos incurrir en esta diferencia respecto del 20%. Entonces, esto a efectos de la norma D4 se considera una diferencia temporal, lo cual podría darnos en este caso sería un pasivo de impuesto a la utilidad por pasivo, porque técnicamente tendríamos la obligación de que en el momento en el que se detone el ingreso, pues tendríamos que pagar la contribución. Una también diferencia temporal lo podrían constituir las pérdidas fiscales, entonces ahí será cuestión de que revisen la NIF. Es una NIF bastante interesante, digo, muchas veces a lo mejor no las traemos tan claras porque sencillamente es un tema un poquito más eminentemente financiero y muchas veces se da el tratamiento o se vigila mucho cuando se consolidan los estados financieros. Pero a nosotros como contadores entendamos directamente que el tema de normatividad contable, incluso los mismos tribunales, ya le empezaron a dar bastante peso. Entonces,
retomemos directamente el estudio de estas normas para efectos de consolidar correctamente la integración de la contabilidad. Ojo, no confundamos y no mezclemos, como es bien sabido, que el efecto fiscal no se tiene que adecuar a lo financiero, al contrario, o sea, se tiene que llevar, no van a ser dos contabilidades, sencillamente tendremos que ser muy precisos a niveles, papeles de trabajo, para poder distinguir cuáles son los efectos entre una y otra partida, ¿correcto? Entonces, esta última fracción, la 14 de lo que les acabo de hablar, los registros contables y fiscales, podría darse también en algunas partidas que se reflejan en la conciliación entre el resultado fiscal y el contable. Ahí prácticamente vamos a encontrar todas las partidas que son una y otra. Y cuando existan estas diferencias superiores al 20%, entonces, señores, estamos clavados para revelar este esquema, o se entiende como un esquema reportable. Este es el más común en el que podríamos incurrir. De hecho, reitero, como se comentó también en el capítulo anterior, sencillamente habrá que esperar a que el SAT se pronuncie para efectos de definir si hay una cuantía mínima para poder revelar, porque si no va a ser un verdadero relajo el andar mandando información hasta por lo mínimo, entendiendo que debería haber cuando menos unos parámetros mínimos o máximos, ¿no? Sin más, naturalmente tendremos, o continuando con este tema de revelación, pues la declaración deberá presentarse de acuerdo a las fichas técnicas. De hecho, ya incluso la misma regla miscelánea, desde la 2.22.1 hasta la 2.22.24, creo que es la que abarca, se nos establece que se tiene que revelar. Naturalmente tienen qué vamos a obtener como tal cuando se presente la declaración informativa. El asesor fiscal va a recibir como tal un acuse de recibo, un certificado que contiene el número de identificación del esquema reportable y copia de la declaración informativa. Este certificado que contiene el número, pues naturalmente será el que se tendrá que anexar a al, a, este, a la declaración anual en su defecto, o incluso a la constancia, perdón, a la constancia que se tiene que entregar al contribuyente. También cuando se dé una declaración informativa, pues sencillamente se tendrá que recibir un acuse de recibo y una copia de la declaración informativa. Y también en el caso de una declaración informativa complementaria, en el caso de que existan varios asesores fiscales que han sido relevados de la presentación de la declaración, se tiene que entregar esta constancia de esta declaración informativa a aquellos que se hayan considerado como asesores relevados en esa constancia de liberación. Continuando como tal con esta información, permítanme. Bueno, el mismo SAT podrá solicitar a los contribuyentes de conformidad con el artículo 202 del mismo Código Fiscal de la Federación, si lo considera necesario, una información adicional para efecto de aportar documentación para el mismo esquema que se está reportando. Y esta documentación la tendrá que exhibir naturalmente el asesor, a efecto de esclarecer las dudas que la misma autoridad pudiera tener, contando con un plazo de 30 días a partir de la fecha en que surte efectos la notificación. Y también en su defecto de que el mismo asesor fiscal no cuente con la información, o en su defecto el mismo contribuyente no cuente con la información, pues deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en posesión de la información respectiva. Se abren como tal fichas técnicas para revelar los esquemas. Se establece la ficha 298, 299, 300, 301, 302 y 303. La 298 pues sencillamente es para la declaración informativa para revelar. La 299 tiene que ver con declaración informativa complementaria presentada para revelar modificaciones a los esquemas reportables. La ficha 300 se establece o se genera para la declaración informativa complementaria para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados presentada por los asesores fiscales. La 301 consiste en la constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal. La ficha 302 es prácticamente una solicitud que hace el mismo SAT. Y por último, la ficha 303 es la declaración informativa para proporcionar datos a los contribuyentes, de los cuales
o a los cuales se les comercializó un esquema reportable. Ahora, tenemos una aclaración prevista en el mismo código, en el artículo 201, y nos señala lo siguiente: es que la información proporcionada en ningún caso podrá utilizarse como antecedente para la investigación por la posible comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, salvo en el caso de la expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Específicamente el artículo 113 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Ahora, también hacen una aclaración aquí media extraña, porque técnicamente esto también lo tendrán que esclarecer, donde nos señalan que la presentación de la información sobre un esquema reportable no implica que la autoridad prejuzgue sobre su validez o legalidad, ni que acepte sus efectos fiscales. Híjole, entonces, ¿como para qué los vas a revisar si no te vas a pronunciar, no? Técnicamente habría que tener algunas reglas específicas para esa situación. Digo, habrá que verlo. Naturalmente el SAT tendrá a su alcance todo lo que le convenga. Lo demás, la verdad es que le importa un cacahuate. Entonces, seamos muy cuidadosos de todo lo que se les manda sin ser omisos en la información para no incurrir en conductas infractoras y por ende en la imposición de una sanción. Mm, pues naturalmente tendrá la intención de identificar las estructuras que sean agresivas para efectos de evitar abusos por parte del asesor fiscal respecto de fraude a la ley o de un exceso en cuanto a la oportunidad que otorgan algunas lagunas de la ley. Y naturalmente también como pues revisar si existe, incluso eliminar ese tipo de prácticas a efecto de mejorar la recaudación. Invariablemente esto tiene la tendencia de mejorar los recursos que fluyan a la administración. Entonces, sin más, eso es lo que habrá. Por último, también es una realidad que cuando no se entreguen no se revelen los esquemas reportables en tiempo, aplicará el derecho que nos establece el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Esto es el cumplimiento espontáneo. Este se da cuando no habiendo o no mediando un requerimiento por parte de la autoridad, el particular cumple con las obligaciones que le establece la ley y eso lo exime de cualquier imposición de alguna multa. Sin más, pues también hay un capítulo de infracciones y es importante señalar que respecto de la información que se tiene que custodiar por parte de los asesores fiscales, quien se considere como tal, en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que es el que nos establece todas las facultades de comprobación, en la fracción 11 se nos establece que naturalmente la autoridad estará facultada para revisar o para implementar, ejercer facultades de comprobación respecto del cumplimiento de todo lo previsto para los esquemas reportables. Pues sin más, queridos amigos, sí nos extendimos un poquitín. No me queda más que pues despedirnos. Este es un tema que también dará muchísimo que decir para una vez que se empiece a aplicar. No hay más que pues agradecer su atención. Si tienen alguna duda o comentario, por favor háganoslo saber. Háganos llegar, mejor dicho, sus dudas, sus comentarios en el telefonito que va a aparecer aquí, en WhatsApp. Mándenos un mensajito, nos dará gusto leerlos. También el otro medio de comunicación que tenemos, pues invariablemente el correo electrónico canal.fiscalmx@gmail.com. Por favor, mándenos ahí un correito, cualquier duda. También, pues si quieren algún comentario o algo, quieren comentar todo lo que se ha platicado en este directo, serán bienvenidos todos los comentarios. Les recordamos, únanse a Instagram, Facebook y YouTube, Canal Fiscal MX, así nos van a encontrar, por favor. Búsquenos, únanse, síganos, denle like, denos seguir y pues sin más suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Compartan esta información si creen que a alguien más le puede ser de utilidad, por favor, para que esta comunidad se siga nutriendo, siga llenándose. Y sin más, pues este fue el último directo, queridos amigos, de este año. Regresaremos en el mes de enero con muchísimas ganas, con mucha motivación. Reiteramos muchísimas felicidades a todos, que deseamos que pasen unas felices fiestas de parte de todo el equipo de Canal Fiscal MX. Reciban un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos, mucha salud, muchas bendiciones, que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos en este año. Nosotros estamos aquí para servirles, agradecerles y de verdad, aunque ha sido un año distinto a los que comúnmente veníamos teniendo, sencillamente hay que ponerle mucha actitud, tener fe en que primero Dios todo va a salir bien y primeramente Dios el 2021 será un año de muchos
éxitos para todos ustedes. Reciban un cordial abrazo, un cordial saludo de todos los que integramos este equipo de Canal Fiscal MX y pues muchísimas gracias como siempre. Un abrazo y un saludo para toda la comunidad de Canal Fiscal que promueve la cultura fiscal. Muchísimas gracias.